Pues amigos, Sergio Sarmiento recibe tremenda tunda por parte de este periodista pro AMLO, Rafael Barajas, el Fisgón Monero. Vamos a escuchar el siguiente segmento de video. Mira, a mí no me desconcierta, me parece que la respuesta, como bien dijo hoy Andrés Manuel, no está hecha en un lenguaje diplomático, sino que es una respuesta política y tiene mucho que ver con nuestra historia. Bueno, claramente el presidente no respondió con un lenguaje diplomático. Me parece que el lenguaje era incluso soez, llamar borregos a los parlamentarios europeos, por supuesto que no tiene mucho sentido. Vale la pena señalar que no es la primera vez que el Parlamento Europeo ofrece una resolución de condena al gobierno mexicano. Lo hizo en 94 con... Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos amigos a una nueva de información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para las benditas redes sociales. Si te ha agradado este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, periodista pro AMLO lo hace tragar cada una de sus palabras. Humillado en vivo, en plena transmisión al aire, Sergio Sarmiento. Esto fue lo que le dijo este periodista Rafael Barajas Monero Hernández. Vamos a escuchar con atención y vamos a deleitarnos con esta arrastrada que le da a este chayotero. Escuchemos con atención. Mira, a mí no me desconcierta, me parece que la respuesta, como bien dijo hoy Andrés Manuel, no está hecha en un lenguaje diplomático, sino que es una respuesta política y tiene mucho que ver con nuestra historia. No debemos olvidar que los países que hemos sufrido invasiones, que hemos sido colonizados por potencias y por imperios, hemos sufrido ataques con motivos absolutamente gratuitos. Te recuerdo dos que son emblemáticos. Uno es que Francia decidió invadir el norte de África porque supuestamente el bey le dio un golpe con un abanico a un embajador. Y el otro es la guerra de los pasteles, de aquí de México. Entonces, la única forma de combatir o de ponerle un alto a estas actitudes injerencistas como la del Parlamento español, y el lapsus es bueno, como la del Parlamento Europeo, es claramente decir que no vamos a aceptar de ninguna manera este tipo de injerencias. Bien, ¿qué dice Sergio Sarmiento? Bueno, claramente el presidente no respondió con un lenguaje diplomático. Me parece que el lenguaje era incluso soez, llamar borregos a los parlamentarios europeos, por supuesto que no tiene mucho sentido. Vale la pena señalar que no es la primera vez que el Parlamento Europeo ofrece una resolución de condena al gobierno mexicano. Lo hizo en 94 con el levantamiento indígena de Chiapas, lo hizo con Aguas Blancas, lo hizo también con la matanza de Iguala. En realidad, México y la Unión Europea tenemos firmados unos tratados de libre comercio que tienen una cláusula democrática. Y esta cláusula sí le permite al Parlamento Europeo, no es por supuesto cambiar las políticas del gobierno mexicano, pero sí emitir resoluciones, incluso una resolución de condena. Me parece que si había alguna discrepancia con esta resolución, se debe haber respondido en un lenguaje diplomático. Para eso hay protocolos. Ahora, para entender la respuesta del gobierno mexicano, creo que es necesario conocer también el comunicado del Parlamento Europeo. Varios ni siquiera lo leyeron y también escuchar lo que dijeron los parlamentarios en esa sesión. Bueno, claramente el presidente no respondió con un lenguaje diplomático. Me parece que el lenguaje era incluso soez, llamar borregos a los parlamentarios europeos, por supuesto que no tiene mucho sentido. Pero ¿ustedes creen que es un documento injerencista que digamos que atenta contra la soberanía nacional como tal? ¿O puede el Parlamento Europeo meterse en temas como la violencia contra los periodistas y expresar una preocupación frente a ese tema ante México? Bueno, yo quiero plantear varias cosas. Primero, este Parlamento Europeo es un parlamento que se fue a la derecha. Es un parlamento que está dominado por grupos derechistas. No se nos puede olvidar, además, que Europa tampoco tiene mucha autoridad para hablar de censura y de periodistas, puesto que España metió a la cárcel a Pablo Hasél por hacer un rap contra el rey, y puesto que toda Europa ha guardado silencio ante el caso de Julian Assange. Esas cosas van de entrada. Eso es lo primero que tenemos que decir. La otra cosa es que Millán Mon, uno de los parlamentarios que impulsó este acuerdo, dijo con toda claridad, ligó en su alocución, la idea de que estaban en contra de la situación que ocurría con los periodistas, pero también le preocupaban las inversiones extranjeras en nuestro país. Y el tema energético en particular, y ese es el problema. Y aquí esto está ligado, por supuesto, a la aprobación de la reforma eléctrica y a los intereses de Iberdrola en nuestro país. Eso es lo que está detrás de ese pronunciamiento.
Tómala, esto va a enfurecer a Sarmiento definitivamente. ¿Cómo lo ves, Sergio Sarmiento? ¿Coincides en esto que dice el Fisgón? ¿Están intereses energéticos en este pronunciamiento? ¿Están detrás de este pronunciamiento del Parlamento Europeo? Bueno, sí lo hay, no los culparía. Sin embargo, en la resolución no he encontrado ninguna parte que se refiera a la energética. Me parece que las empresas europeas afectadas por la reforma energética tienen otras formas de defenderse, entre ellos los tribunales de arbitraje. Y en lo que sí coincido con Rafael, con el Fisgón plenamente, es que este es un parlamento que tiene mucha presencia de ultraderecha. Los 2 eurodiputados, nada más hubo 2 eurodiputados que votaron en contra de la resolución y que apoyaron la posición de México. Los 2 son de ultraderecha. Patricia, ¿qué dices? A mí realmente lo que me sorprende más que nada, y por eso es más injerencista que nunca. También hay que leer el contexto en el que fue leído este documento. Estamos a punto de aprobar la reforma eléctrica. Y el 3 de este mes vino ni más ni menos que el canciller de España a México a pedir, entre otras cosas, certeza jurídica para los intereses de estas empresas españolas. Se fue sin muchos resultados por parte del gobierno y a la semana sacan este documento. Es decir, perdón, no hay manera de no ver este vínculo. Dice Sergio que Iberdrola y estas empresas tienen otros mecanismos para presionar al gobierno mexicano, pero este también lo tienen. Perdóname, esta es una estrategia muy clara. Y hay una cosa que sí quiero señalar. Todo el discurso que están utilizando para presionar es falso. Sí es cierto que existe un problema muy serio con los derechos humanos en México, con el asesinato de periodistas, pero también es un hecho que eso no tiene nada que ver con las respuestas que da el presidente en la mañanera a los grandes medios masivos de comunicación. Ahí lo que está en entredicho, es la responsabilidad que tiene la derecha mexicana en este proceso y el hecho de que los grandes consorcios mediáticos no acostumbran a dar derecho de réplica ni al presidente. Bueno, uno de los temas, digamos, polémicos del comunicado quizás es que de alguna forma se mezcla lo que es la violencia contra los periodistas en este país al discurso que tiene el presidente hacia algunos periodistas y medios. ¿Hay relación entre una cosa y la otra, Sergio Sarmiento? Hernán, yo siempre he pensado que es un error vincular las dos cosas, son dos fenómenos completamente distintos. La violencia contra los periodistas es una violencia que hemos tenido desde hace muchos años, que se ha tratado de politizar por distintas razones. Hablaban así de los muertos de Calderón, de los muertos de Peña Nieto, y ahora hablan de los periodistas muertos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo no veo que el presidente López Obrador esté ordenando la muerte de ningún periodista. Creo que tenemos un problema muy serio en nuestro país. Por otra parte, el otro tema que está vinculado aquí, creo que es un error vincularlo, es el del hostigamiento por parte de periodistas o por parte del presidente. Me parece que el presidente no tiene por qué estar descalificando, insultando a Azucena Uresti, a Carmen Aristegui y a Carlos Loret de Mola, y considerar que finalmente los problemas que él tiene son problemas urgen de los periodistas. Los periodistas no creamos los problemas, en todo caso los reportamos o los analizamos. Sí, claro que también hay formas de contestar y no uno puede ejercer su derecho de réplica sin necesariamente descalificar el trabajo de ciertos periodistas. Yo personalmente creo que en los últimos meses o semanas quizás el tono ha sido innecesariamente excesivo por parte del presidente. No sé qué pienses tú. Yo no estoy de acuerdo Rafael. contigo. Yo creo que aquí lo que ocurre es que en México los consorcios mediáticos ejercieron una suerte de monopolio de la palabra. Y es un hecho que han dictado la agenda de este país a lo largo de varias décadas. ¿Poder? Es el cuarto poder. Funcionan como un cuarto poder. Y es un hecho también que estos monopolios, además, han organizado, digamos, estrategias de golpeteo que van mucho más allá del simple ejercicio de la libertad de expresión. Yo te quiero decir una cosa, las campañas de odio y de descrédito no son un ejercicio de libertad de expresión, son actos de fuerza de grupos de interés. Entonces, eso es a mí lo que me explica que se tenga que subir el tono. Y mira, es un hecho que... Al grado de subir Por los salarios supuesto. de un periodista, ¿te parece? No, a ver, yo quiero que me digas por qué sí sería correcto que la prensa le pida al hijo de Andrés Manuel que exhiba sus salarios y que no sea correcto que sepamos de dónde viene el dinero de esas campañas. Se está documentando, ¿sí?, que Latinus ha sido financiada, entre otras cosas, con dinero del sector salud del gobierno de Michoacán. No, a mí me parece bien que se documente de dónde sale el dinero de Latinus, pero no el sentido también, de exhibir los salarios de un profesional. ¿Dónde trabaja Loret de Mola? Bueno, entonces sí es importante. Bueno. Y la otra cosa, ya se me pasó. Déjame dar la palabra a Sergio antes de que se nos está terminando el tiempo, pero Sergio, por favor, una conclusión. Sí, primero, Patricia tiene toda la razón del mundo. Hay mucha cobertura en medios que es absolutamente irresponsable y difamatoria. Tenemos, de hecho, instrumentos para defendernos de esas difamaciones cuando existen. Y en el caso del video de Patricia,
por supuesto que estaba para presentarla de una forma incorrecta. 100% de acuerdo, Patricia. Pero me parece que el presidente comete un error. Muchas veces el presidente podría explicar las cosas. Yo escribí un artículo en el que decía que no encontré ningún acto de corrupción ni en el alquiler de la casa de Houston de José Ramón López Beltrán, ni en las operaciones de la empresa Baker Hughes aquí en México. Bueno, esta información la pudo haber dado el presidente en lugar de descalificar a los periodistas que la presentaron. Y me parece muy paradójico que el presidente descalifique e incluso insulte a periodistas como Carmen Aristegui o como Azucena Uresti, que incluso le cambió el nombre y le puso Susana Urestegui, y lo haga nada más porque tienen puntos de vista distintos a los de él. Bueno, ¿con qué cierras, Patricia? Creo que el presidente está harto. Y mientras más crecemos, menos ataduras tenemos en la lengua. El presidente Ya menos filtro. ya cada vez, regañó ¿no? a Naciones Unidas, ya regañó al Economist, ya le regañó hasta a todo el mundo, como diciendo ya dejen de esto. Entonces, esto es una reflexión de que es un líder harto del golpeteo, como dice Fisgón. O sea, en realidad, yo quisiera ver este mismo diálogo de ambos lados, respetuoso, no con lados sincronizados, que se nota que son ataques. La derecha tiene todo el derecho de expresarse, pero no de una manera sincronizada con creencias que ellos nos han prefabricado y haciendo creer cosas que no son. Claro. Fisgón, un comentario breve antes de que Sí, mira, seré muy breve. Yo estoy convencido de que estamos ya ante lo que son las lógicas de la guerra híbrida. Son estrategias de golpeteo y de golpe mediático, ¿sí? Y ante esas estrategias de golpe mediático, perdón, pero lo que sí procede es denunciarlas. E insisto, la prensa, los grandes consorcios mexicanos no están acostumbrados a otorgar el derecho de réplica. No se lo quieren otorgar ni siquiera al presidente, ni siquiera en su espacio. Que es el de las tengamos derecho de mañaneras. réplica, por amor a Dios. Ni siquiera en las mañaneras. Y perdón, yo sí quiero que revisemos, ¿no? Cómo es que esos medios sí hacen trabajo. Es decir, esto no es nada más un lado sincronizado. Son estrategias de desestabilización. Y ese es el tema de fondo. Y me parece increíble que el Parlamento Europeo, que está muy a la derecha, haya recogido esas estrategias de desestabilización, haya recogido el relato justamente de los medios mexicanos. La verdad que estuvo bastante ríspido este debate entre Sarmiento y también la diputada Patricia Armendáriz junto con el fisgón monero Rafael Barajas. Pues de esta manera sí lo hace pedazos en plena transmisión. No le quedó más a Sarmiento que aceptar también lo que decía, por un lado, Rafael Barajas, este periodista pro AMLO. Pues amigos, esta es la información que te traigo por el momento. Como siempre, más adelante, más videos, dale me gusta, comparte en tus redes sociales. Nos vemos en una próxima video de información. Y recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación. Nos vemos en un próximo video. Te invito a los canales. Antes de cerrar esta video información, te invito a los canales de nuestros amigos de Legión Vanguardia, también al canal de nuestra amiga Noti Vega y al canal de nuestros amigos de Vecino Político. Pues amigos, esta es la información, nos vemos hasta la próxima y recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación. Gracias por tu like, nos vemos hasta la próxima.